Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy su profesor Jorge Jair Sánchez y les doy la bienvenida a esta clase de nomenclatura de ácidos. En esta oportunidad estaremos describiendo las particularidades de los tres sistemas de nomenclatura para los ácidos oxácidos, es decir, esos ácidos que contienen átomos de oxígeno en sus fórmulas o en sus moléculas. Estaremos hablando de la nomenclatura tradicional, de la nomenclatura sistemática y de la nomenclatura Stokes-Werner, justamente para estos compuestos, y estaremos también indicando pues, cómo se nombran los ácidos cuando se adicionan desde 1 hasta 3 moléculas de agua. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta explicación. Empezamos con la nomenclatura tradicional. Y si ustedes ya han revisado los otros videos de nomenclatura de óxidos y nomenclatura de hidróxidos, pues ya sabrán las características de esta nomenclatura. ¿Qué tiene en cuenta qué? Pues la cantidad de estados de oxidación de cada uno de los elementos, principalmente, en este caso, de los no metales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ácidos. Debemos recordar que cuando un elemento no metálico tiene dos estados de oxidación, como por ejemplo el carbono que tiene 2 y 4, esto nos indica que cuando trabajamos con el menor estado del carbono, por ejemplo el 2, pues en ese caso estaremos utilizando la terminación oso, y cuando trabajamos con el carbono más 4, es decir, con su segundo estado de oxidación, por ende, el mayor estado de los dos, pues utilizaremos la terminación ico. También es importante recordar las situaciones o qué debemos hacer cuando tenemos desde 1 hasta 3 y o 4 estados de oxidación. Recuerden que cuando trabajamos con el menor de 3 o 4 estados de oxidación, debemos hacer uso del prefijo hipo y la terminación oso. Con el segundo estado de oxidación, para ese elemento no metálico, hacemos uso solamente del sufijo o terminación oso. Para el tercer estado de oxidación, terminación ico, y cuando trabajamos con el cuarto número de oxidación de ese elemento no metálico, diferente al hidrógeno y al oxígeno, que son también elementos no metales que están dentro de las fórmulas de los ácidos, pues utilizamos el prefijo per y la terminación ico. Recuerden que en estos espacios intermedios, pues va la raíz del nombre del elemento. A continuación veremos una tabla a modo de resumen, donde nos permite tener mejor o condensar esta información que les acabo de mencionar. Ejemplo, si tenemos un elemento que presenta esos 4 estados de oxidación, -1, -3, -5 y -7, para nombrar los ácidos de este compuesto, pues cuando trabajamos con el menor, es decir, con el -1, fíjense que ese es el menor de los 3 o de los 4, escribimos la palabra ácido, colocamos el prefijo hipo. ¿Por qué prefijo? Porque va antes de la raíz del nombre del elemento no metálico. Por eso se llama prefijo, porque va antes. ¿De quién? Pues del nombre del elemento no metálico. Y la terminación, oso. Cuando trabajamos con el segundo de 3 o 4 estados de oxidación, simplemente escribimos la palabra ácido porque es la función. Por eso aquí decimos nombre del oxácido, porque estamos indicando cómo se nombrarían los ácidos oxácidos. Recuerden que los ácidos oxácidos provienen de la reacción de óxidos no metálicos con el agua. O dicho de otra manera, los ácidos oxácidos son el producto de la reacción entre óxidos ácidos más agua. Por eso les indico, el nombre del ácido oxácido, cuando trabaja con el menor estado de oxidación, un elemento no metálico,
que tiene 3 o 4 estados de oxidación, simplemente colocamos palabra ácido, la raíz del nombre del elemento y la terminación oso. Para el tercero, fíjense que ya la terminación cambia. ¿Por qué? Porque ya el tercero empieza a ser uno de los estados de oxidación mayores. Y cuando trabajamos con mayores, la característica es que la terminación es ico, y con el cuarto estado de oxidación, la única diferencia es que debemos utilizar el prefijo per y la terminación ico. Esta es una síntesis de lo que nos indica la nomenclatura tradicional para darle nombre a los ácidos oxácidos. Vamos a continuación a ver las características de la nomenclatura sistemática. Y aquí, de cierta manera, cambia en algo, y es porque aquí la nomenclatura sistemática ya empieza a tener en cuenta, o el nombre se empieza a estructurar a partir de los iones negativos, que recordemos que se llaman aniones. Dentro de estos aniones o iones negativos, pues vamos a encontrar que contienen oxígeno. Es decir, esa parte que está a la derecha de la fórmula es el anión. Ese anión contiene oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la nomenclatura sistemática que debemos hacer en estos casos? Pues resulta que aquí también debemos hacer uso de los prefijos. ¿Para qué? Para indicar cuántos oxígenos están en la molécula. Si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 1, si hay 7, si hay 5, los que estén presentes, pues para ese número de oxígenos debemos utilizar el prefijo numérico correspondiente. Y como estamos hablando del oxígeno, pues después de indicar el prefijo correspondiente a la cantidad de esos átomos, es decir, que debo también aquí tener en cuenta la atomicidad de la molécula, y eso es un término que hemos venido recalcando durante este ciclo teórico de sistemas de nomenclatura. Entonces, después del prefijo, colocamos la palabra oxo. ¿Por qué? Porque estamos aquí, debemos especificar cuántos átomos de oxígeno hay. Y la referencia o la raíz para indicar el ion óxido o el oxígeno, si así lo podemos determinar, pues es esta palabra oxo, ¿de acuerdo? Recuerden que la nomenclatura, ¿qué es nomenclar? Es darle nombre ¿a quién? A las sustancias, a los compuestos. Y por eso la nomenclatura es supremamente específica. Y aquí lo que estamos haciendo es partiendo de esa premisa de ser muy específicos. Entonces, los aniones contienen oxígeno y trabajamos con un prefijo y la palabra oxo. Pero también recuerden que tenemos un no metal, y ese no metal lo vamos a hacer terminar en ato, ejemplo, sulfato, carbonato, clorato, yodato, ¿sí? Dependiendo del no metal que esté en el oxácido. Y algo que también empieza a ser característico en la nomenclatura para los oxácidos, en la nomenclatura sistemática para los oxácidos, es que debemos indicar el número de oxidación del no metal en números romanos. Y es importante hacer la aclaración que si solamente tenemos un átomo de oxígeno, pues no vamos a hacer uso de la palabra mono. Y esta es la manera como indicamos o como se le da nombre a los aniones según la nomenclatura sistemática cuando estamos nombrando ácidos oxácidos. Ahora vamos a ver qué hacemos o qué nos indica la nomenclatura Stock. Para la nomenclatura Stock también debemos indicar a través de prefijos numéricos la cantidad de átomos de oxígeno, similar a la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática, recuerden, o IUPAC, se caracteriza por el uso de prefijos numéricos. La nomenclatura Stock, a partir de los ácidos oxácidos, empieza también a trabajar con prefijos numéricos.
Hacemos también uso de la palabra oxo, porque estamos indicando estamos especificando, estamos contando cuántos oxígenos están presentes en esa fórmula o en esa molécula. Seguido de esta palabra oxo, pues entonces vamos a escribir la raíz del nombre del elemento no metálico, pero aquí lo vamos a hacer terminar en ico. La sistemática me dice, hágalo terminar en ato, aquí la nomenclatura stock nos indica que debemos hacerlo terminar en ico. Ejemplo, carbónico, sulfúrico, clórico, yódico, fosfórico, ¿no? Según los que vayan, con los que estemos trabajando. Según el elemento con el que estemos trabajando. Y también, pues debemos indicar el número de oxidación ¿de quién? De este elemento no metálico en números romanos. Y también nos hace la recomendación que para un solo átomo de oxígeno, pues simplemente vamos a omitir el prefijo mono. Y eso es algo que nos lo han venido recalcando en varias oportunidades. También es importante que tengamos en cuenta cómo se nombran los ácidos según el número de moléculas adicionadas. Podemos adicionar desde una molécula hasta 3 moléculas. ¿Para qué? Para formar ácidos. Entonces, cuando nosotros vamos a formular un ácido oxácido y para la formulación de ese oxácido agregamos una molécula de agua escribimos el prefijo meta. Si agregamos 2 moléculas de agua, pues escribimos el prefijo piro, y si agregamos 3 moléculas de agua, escribimos el prefijo orto. Ejemplo, si para la formación del ácido del si nosotros hacemos reaccionar el SO3, que es el óxido sulfúrico, más una molécula de agua, pues se llamaría ácido metasulfúrico. Si le agregamos 2 moléculas de agua al óxido sulfúrico, pues ya vendría a ser el ácido pirosulfúrico. Y si a esta molécula de óxido sulfúrico la hacemos reaccionar con 3 moléculas de agua, el nombre del ácido vendría a ser ácido ortosulfúrico. Y esa es la razón por la cual también debemos tener en cuenta cómo o cuántas moléculas de agua o con cuántas moléculas de agua estamos haciendo reaccionar las moléculas para poder obtener los ácidos oxácidos. Y valga la pena aclarar pues que eso se estaría empleando principalmente con la nomenclatura tradicional. Bueno, hasta aquí esta explicación teórica de los sistemas de nomenclatura para los ácidos oxácidos. Ya posteriormente estaremos desarrollando ejercicios para darle contexto a toda esta teoría que hemos venido a presentar en esta oportunidad. Muchas gracias por quedarse hasta este momento en el video. Si hay algo que no le quedó claro, devuélvase a el punto donde usted vea que no le quedó clara la explicación para que pueda apropiarse de esta teoría. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.